Introduciremos la palabra del Señor en Génesis, capítulo 2, verso 7 y verso 8. Escrito está: entonces Jehová Dios formó, diseñó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué materia prima de la que fue utilizada para poder formar al que sería lo más bello en Dios y su creación sobre la tierra? Y hubo una acción poderosa que dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Así que digan que está a su lado en esta mañana: Dios te formó. Amén. Podemos decir en esta mañana: Dios te formó. Gloria a Dios por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te rendimos la gloria, todo poder, toda majestad y toda alabanza a ti. Este corazón nuestro que hoy podemos presentar y que queremos dedicarlo a tu reino y a tu gloria todos los días de nuestra vida, implora a ti misericordia y te pide, mi Señor, que hables a nuestro corazón y que nos bendigas a través de tu palabra, y que podamos ser receptibles de tu gloria establecida sobre nuestros corazones. Toda maldad y todo reino y posesión de las tinieblas la echamos fuera en el nombre precioso de Jesús. Resistimos en este lugar a todas las fuerzas de invasión del enemigo para declarar que hay vida a través de ti, porque desde el principio que nos creaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida en nuestra nariz, dice la palabra que nos creaste como seres vivientes. Y esa gratitud que hay en nuestros corazones es la que te puede decir en esta mañana: gracias, Señor, porque Dios, nuestro alfarero, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Cuando Dios diseñó al hombre, Él lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ya habían pasado 5 días de la creación y de todo lo que Dios había creado. Vea usted cómo el Señor creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Ya Dios había creado el día y la noche, la tarde y la mañana. Antes de la formación y de la creación y del soplar espíritu de aliento en el hombre, ya Dios había creado la tierra seca, los continentes de Europa, África, Asia, Oceanía, Antártida, América, Norte y Sur y Centro. Ya Dios lo había creado. Las islas, las que están encima de las aguas, Dios ya las había creado. Antes de la creación y de la formación del hombre, Dios había creado las plantas y la diversidad de géneros. Él ya había creado las estrellas y los cuerpos celestiales, y los creada. Y todo ser que vive en las aguas, desde el pequeño hasta el más grande, ya Dios lo había creado. Antes de formar el Señor al hombre a su imagen y a su semejanza, Él había creado los pájaros y los insectos. Nos enseña su gloriosa palabra. Pero en el día sexto de la creación, todas las criaturas que viven en la tierra firme ya habían sido creadas. Pero la palabra del Señor dice que tomando consejo Dios consigo mismo, miren qué interesante, Él dijo Dios: hagamos al hombre con
y a nuestra semejanza. Porque la creación y la formación del hombre es considerada algo especial por encima del resto de todo lo creado. Dije que por encima de todo lo creado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, Dios creó algo especial que es al hombre. El diablo es el único, el enemigo, el que ha devaluado ese valor tan hermoso de Dios, estableciendo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y por eso es que vemos al hombre destruido, por eso es que vemos a la mujer destruida, porque eso es el trabajo de Satanás, el enemigo. Todo lo que tuvo su génesis en el Señor fue bueno, porque la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Para Dios fue bueno crear al hombre a su imagen y a su semejanza, porque gloria íbamos a nosotros poder disfrutar en esto. Y Dios pone al hombre en autoridad sobre la tierra y sobre todo lo creado, mis amados hermanos, a tal grado, mire usted qué interesante, que le asignó incluso a Adán la potestad para que pusiese nombre sobre todos los animales y las plantas en la tierra. Adán se encargó de lo que hoy conocemos como un gato que se llamara gato y lo que conocemos como perro se llamara perro. Y él le puso ese nombre. Esa autoridad fue delegada en el hombre. Con el séptimo día, no está indicando que Dios estaba cansado, como muchas veces nosotros interpretamos de su obra creativa. Está indicando la palabra del Señor que la creación hasta este momento estaba completa. Podemos dar gloria a Dios por esto que esta mañana ve. Y establece el séptimo día, amado, no por causa de Dios, sino por causa de los hombres, para que los hombres reposemos un día. Es maravilloso ver la obra del Señor. Dios nos delegó autoridad en nuestras vidas. Diremos entonces que Dios es nuestro alfarero, porque Él nos creó con características muy diferentes al resto de la creación. Nos dotó de espíritu, de intelectualidad y de razonamiento. Somos los únicos seres formados y creados sobre la tierra con la capacidad de desarrollar espiritualidad. Abrazo esto que Dios hizo en mí y lo tomo como una bendición para mi vida. Somos los únicos de los creados sobre la faz de la tierra, de la cual el Señor nos dotó de intelectualidad y de razonamiento. Somos bendecidos por esto. Por tal razón es que el Señor nos asigna responsabilidades a nosotros. No existe ninguna responsabilidad en los animales, ni en las plantas, ni en el resto de lo creado. Sin embargo, en la creación humana, en lo bello que es usted y lo que es usted, quiero decirle que esta mañana nosotros Dios sí nos asignó responsabilidad en nuestras vidas. Por eso es que somos responsables de cuidar la naturaleza. Somos responsables de cuidar, amados hermanos, el medio ambiente. Somos nosotros los responsables de cuidar para que el cambio climático no esté tan difícil como nosotros hoy en día estamos sufriendo. Somos los responsables para que esa variación global del clima de la tierra no esté haciendo en gran medida la mano humana es responsable de ello. Dios nos creó responsable de esto, porque Él sabe que esta variación se debe a causas naturales, sí, pero también tiene que ver mucho con las acciones que el hombre puede desarrollar. Lamentablemente, nosotros cortamos 1000 árboles, pero no vamos a sembrar 1000 árboles. Lamentablemente pasa esto y dañamos tanta la naturaleza y el medio ambiente, pero no vamos a hacer lo mismo que hacemos en la tala, en los incendios, en la quema de los bosques y todas estas cosas que la mano humana muchas veces ha intervenido para que se dé.
quiero decirte que esta situación viene y afecta las temperaturas, afecta las precipitaciones, afecta lo que nosotros vemos como la nubosidad, etcétera, etcétera, que vemos que los fenómenos. Esta situación no nos permite poder disfrutar las estaciones y poder evaluarlas en otoño, verano, invierno y en primavera. No podemos verlo claramente diseñada. Es tan triste la situación que está pasando. Dice que en gran manera tiene que ver con causas naturales, pero también con las acciones desmedidas, de falta de compromiso y de responsabilidad que tenemos con lo que no nos costó nada, porque Dios lo creó todo. Dios lo creó todo. Y lo único que el Señor está esperando que nosotros seamos buenos administradores de lo que Dios creó. Por eso es que al final de todo lo creado, el Señor pone al hombre con espíritu, dice la palabra, y lo hace un ser viviente, con conocimiento, para que sepas lo bueno y para que sepas también qué es lo malo. Por eso es que cuando Dios formó al hombre, le dio inteligencia y le da razonamiento. Esto tiene que ver con el intelecto, mis amados. Cuando la palabra dice que cuando Dios formó al hombre, le dio libre albedrío. Esto es lo que hizo el Señor. Con el libre albedrío, usted tiene que ver con la libertad o con la facultad que Dios nos dio para poder obrar sobre la tierra. Amado hermano Ponce, esto sea bueno o sea malo. Usted tiene esa facultad. Por eso es que cuando Dios establece la nación de Israel y la conduce, dice la palabra a través de Moisés, a través del magisterio, del trabajo magisterial que hizo con Josué, lo capacita y lo lleva, dice la Escritura, hasta repartir la tierra prometida. Este hombre de Dios, a quien nosotros conocemos como Josué, con el raciocinio claro de realmente por la cual Dios lo tenía puesto delante de este pueblo, no titubeó en ninguna manera en hacer una convocatoria. Y cuando vio que el pueblo estaba desenfrenado, y cuando vio que los ancianos y el pueblo de Israel estaba conduciéndose mal, amado, Josué los trajo a todos y se puso frente a ellos y mirándolo a los ojos, él les dijo, no se voy a parafrasearlo, ¿a quién ustedes van a seguir? Porque vienen acostumbrados de seguir dioses antes de que entramos a la nación y cuando hemos entrado, pero me posesiono en este lugar porque conocemos lo bueno y lo malo, y se tomó la sabia determinación con el líder del trío que tenía, como lo tenían todos, pero dijo Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, Dios de los ejércitos. Se plantó claramente, se estableció delante de ellos y lo declaró: mi casa y yo serviremos a Jehová. Todos tenemos la libertad de caminar por donde queremos caminar, Oscar. Todos tenemos la libertad de conducirnos por donde queremos conducirnos. Pero recuerda la obra. Todos tenemos la libertad de obrar como nosotros queremos obrar. Pero es interesante tomar consejos gloriosos y ejemplos maravillosos de la palabra, como Josué y como muchos hombres de Dios que se plantaron y dijeron: en este lugar, en este tiempo, en esta generación, yo voy a hacer la diferencia. Y quiero decirte que esta mañana, en mi contexto, mi casa y yo haremos la diferencia. ¿Cuántos pueden batir sus manos y decirle: mi casa y yo haremos la diferencia? Si le rinde palmas, désela fuerte al Señor. Vamos, régaselas al cielo. Porque Dios es bueno. Por tal razón el apóstol Pablo tuvo que disertar. Y él mismo enseñó claramente
amados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este principio de la transformación, del cambio de mente, de no seguir viviendo como nosotros muchas veces aprendimos en el pasado, rechazarlo, tirarlo y tomar el mensaje poderoso del Señor en nuestra vida, es el que nos llevará, amados, y está de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos llevará a hablar sabiduría. Ese principio nos llevará a hablar sabiduría de Dios en ministerio. Porque la palabra dice que esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, fue para nuestra gloria. ¿Cuánto lo escucharon? Y enfatiza claramente el apóstol Pablo que ninguno de los príncipes de este mundo o de este siglo los conoció. Porque ya lo decía la hermana Merly mientras predicaba. Miren las adoraciones a los hombres. Y nos volvemos autosuficientes. Y nos creemos más que Dios. Y el corto raciocinio que tenemos, perturbados por lo que el enemigo ha trabajado en nuestra mente, nos hace creer que lo podemos todo. Pero nada podemos hacer sin la fuerza y sin la ayuda del Señor en nuestras vidas. Por eso es que el principio mismo nos lleva y nos enseña que ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció. Y dice el apóstol Pablo, porque si lo hubieran conocido, entonces hubiesen sacrificado al Cristo de la gloria en la cruz del Calvario. Y añade el apóstol y dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque está escrito, hace uso de lo que la palabra ya anteriormente decía. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Acá el problema de esta situación, amado, es que la insensatez es algo que solamente suma muchos defectos en lugar de producir virtudes en la vida del hombre. Dice que la insensatez lo que hace es sumar defectos en lugar de producir y desarrollar claramente virtudes en el hombre. Claramente podemos ver cómo sobresale en individuos de esta naturaleza, mis amados, la altivez. Podemos ver cómo claramente la soberbia es un acompañamiento genuino en ellos. Podemos ver cómo claramente la vanagloria y el orgullo, la altivez y todo tipo de pecados se acompaña de este tipo de individuos. Por eso es que el Señor nos recomienda y nos dice que nunca olvidemos lo que ya la palabra dice, Génesis verso 19, capítulo 3. Este fue el error del hombre, que no se acuerda que el alfarero, cuando nos edificó, nos hizo de un material que conocemos nosotros como polvo, como lodo. Todo cae sobre el polvo, todo cae sobre el lodo. Los animalitos mismos hacen sus necesidades encima de ellos. Esa es la materia de la que el Señor utilizó. Por eso es lamentable y es triste que el hombre se llene de soberbia y de orgullo, aun cuando sabemos que somos frágiles, aun cuando sabemos que nos podemos quebrar con facilidad. Pero quiero darle este mensaje en esta mañana para usted, para decirle, aunque seamos frágiles y aunque tengamos la herramienta gloriosa con la que Dios nos creó, sin embargo la esencia que es genuina en nosotros se llama Espíritu, y este Espíritu nos hace a nosotros ser hijos de Dios y poder proclamar al reino de los cielos que nuestros corazones y abrazarlo y poder tener vida y vida en abundancia.
¿A dónde están los que son humildes y que pueden glorificar a Dios en esta casa y decirle gracias, Señor, porque no quiero olvidarme de dónde vengo? No podemos olvidarlo. Porque dice la Escritura, porque de la tierra fuimos tomados. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Escuchó esto? Pero cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Santiago 5, verso 17, capítulo 3, tendrá lo que la sabiduría que es de lo alto. Cuando somos transformados, entonces por el entendimiento, dice la palabra, por la renovación de nuestro entendimiento, sabrás lo que es sabiduría. Entenderás que la sabiduría es la que viene de lo alto y que primeramente es pura, es limpia. Por eso el hombre de Dios tiene que buscar la santificación, tiene que limpiarse, tiene que purificarse. Porque cuando Dios te dotó de espíritu y te hace caminar con libre albedrío, está diciendo que la sabiduría que ya renovó el Señor en nuestros corazones por la misma palabra nos indica que esta sabiduría es limpia, es pura, para después ser pacífica, amable. Por esto nos caracterizamos los hijos de Dios, que no estamos haciendo que el fuego arda, porque luchamos porque la guerra continúe entre hermanos, entre vecinos, porque la palabra dice que Dios nos llamó para ser pacificadores. Entonces esta sabiduría, después que nos conduce hasta este lugar de ser pacíficos, dice que nos hace caracterizar de los demás porque somos amables. Usted no puede pensar que tiene la sabiduría del cielo, la que es de lo alto, y procede con orgullo, llevándose con el pecho a los demás. Necesitamos entender que la transformación y la renovación, cuando viene a nuestros corazones, entonces nos conduce a que seamos amables. Es lindo ver a un pueblo del Señor con esta sabiduría, conducida hasta este nivel de humildad para entender de la amabilidad. Esta sabiduría, cuando ya es concebida en nosotros, entonces es vista como algo benigno, pero también es llena de misericordia. Acá es donde usted defiende el brazo, acá es donde su izquierda da y la derecha no sabe. Acá es cuando usted mira al hambriento y usted pone el pan sobre su boca. Aquí es cuando la iglesia mira el desnudo, alabamos al Señor y ponemos vestimenta, vemos al descalzo y le ponemos calzado. Aquí es donde entonces tenemos la responsabilidad por esa sabiduría grata que el Señor nos regala por la transformación y la renovación que Dios nos dio y que comienza, dice la palabra, primeramente siendo pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, pero también de buenos frutos. Y todo buen árbol que tiene los buenos frutos, todo el mundo quiere comerlo. Así es la sabiduría en nosotros, conocidos como gente del reino que tiene buenos frutos, que lo que produce es algo que agrada, es algo que es dulce, es algo que es agradable ante los ojos de Dios primeramente, pero también ante los ojos de los hombres. Ese es el Dios que nos formó. Ese es el Dios nuestro alfarero, que procedió de esta manera, con esa sabiduría para los creados. El mismo Santiago dice, verso 13, capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta. Entonces que lo demuestre. ¿Cómo? Con la buena conducta. Que lo demuestre con la buena obra, pero no una obra de jactancia, sino una obra de sencillez y de humildad en el corazón de los que profesan tener esa sabiduría que dice Santiago. Miren qué interesante es esto.
que le da su sabiduría. Esa es la iglesia que perfila y que debería de perfilar en la sociedad y que debería de modelar en la sociedad por el Dios que vino, que nos ha transformado nuestros corazones. Aleluya. Este es el modelo de creyente que con la sabiduría, que por medio de la transformación de su entendimiento, entendió cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la iglesia que está esperando la sociedad, que pueda ser modelada ante los hombres, cargada de sencillez, cargada de toda humildad, cargada de un corazón que ama, cargada de un corazón que sabe hacer lo bueno, porque esto agrada al Señor y no lo hace con orgullo, al contrario, todo lo que hace, lo hace con humildad. ¿Dónde está lo que está conmigo en esta mañana? Dije, y todo lo que hace, lo hace con humildad para agradar al Señor. Esta es la iglesia, mis amados. Por eso es que nuestro alfarero no solamente nos dotó de la sabiduría y de la inteligencia, del razonamiento en comparación con el resto de los creados, sino que también nuestro alfarero nos dotó de espíritu. Y esto me agrada, porque es la misma espiritualidad desarrollada, como ya lo decía la sierva mientras predicaba antecediéndome. Porque tener palabra, tener comunión, tener oración, tener vigilia, tener ayuno, esto es espiritualidad para nosotros y nunca pasará de moda. Porque es lo que siempre trajo victoria en el contexto antiguo, pero es también lo que traerá victoria a nuestro contexto como iglesia. ¿Alguien le alaba conmigo? Y entendemos claramente que cuando nuestro alfarero nos dota de la espiritualidad, nos enseña el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu del que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha regalado. También dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, en el verso 14, capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No puede entender, porque usted le adora, porque usted le bendice. No puede entender porque usted le lanza al Señor y le glorifica su nombre. No puede entender porque usted planifica jornadas de altares familiares en casa y queda muchas veces diciendo, y estos que están en la misma locura. Ellos no pueden entender todas las actividades espirituales que te llevan a crecer, a expandirte y a desarrollarte espiritualmente como hijo de Dios, porque logran esto, verlo como algo loco, dice la palabra. No pueden entenderlo. Porque todo lo que Dios nos puso a hacer en carácter espiritual hay que discernirlo de manera espiritual. Pues Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero sé que la Biblia dice que Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Está dando a entender que algo de Dios fue depositado dentro del ser humano. Cuando dice que sopló, y leíamos en Génesis, en la formación hacia el hombre, amados, que está diciendo que Dios ha depositado dentro del ser humano algo poderoso de Dios en nosotros, y esto es espíritu. Es por el espíritu que nosotros logramos caminar en actitud de gloria hasta el Señor todos los días de nuestras vidas. Él nos creó, Él nos formó, mis amados, con el propósito de que tengamos una relación, de que tengamos una comunión íntima con Él. Él nos creó, Él nos formó, por lo tanto fuimos creados para alabar y para
Acá el profeta Isaías explica que la alabanza es una de las razones por la cual nosotros fuimos creados. Claramente enseña capítulo 43, verso 21. Y él dice: este pueblo es creado para mí. Y dice el profeta: lo creé para alabanzas que publicarán con sus labios. ¿A dónde están los que publican alabanzas con sus labios? ¿A dónde están los que damos testimonio y damos gloria a Dios por las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿A dónde están los que podemos decir gracias a Dios? ¿A dónde están los que podemos testificar cada vez de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Claramente dijo el profeta Isaías que con esa razón el Señor nos creó el pueblo para Él, para que seamos alabanza y para que publiquemos las alabanzas de Dios en nosotros. Hebreo lo confirma, capítulo 13, verso 15, y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús. ¿Qué cosa? Sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. En esta mañana vamos. ¿Sabe qué digo? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen el nombre del Dios Todopoderoso. Fruto de labios que confiesen el nombre del Dios de Israel. Porque la alabanza es la forma de expresión utilizada para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Carlos, me deleito con los que se deleitan y me gozo con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Ese era el sentir, el pensamiento de David, el adorador genuino, dice la palabra. Nos gozamos y nos deleitamos con los que dicen: a la casa de Jehová iremos y exaltaremos y bendeciremos y glorificaremos el nombre del Señor. Quien con un toque de su gloria, amado, entendido en la materia, reconociendo que la espiritualidad en nosotros nos provoca traspasar los pensamientos humanos y que nos llevan hacia una eternidad, estando en su presencia no volveríamos como aquel hombre que dice la palabra en el libro de Juan, que era poco y que cuando fue sanado entró al templo y bendijo, adoraba, saltaba, glorificaba y bendecía el nombre del Dios Todopoderoso. Él es el Señor, nuestro formador, nuestro alfarero. Es la alabanza y la adoración la que nos lleva a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo? Salmo capítulo 22 dice la palabra en el verso 3: porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice que cuando Dios nos creó con sabiduría, con razonamiento, pero también con espiritualidad, nuestro Dios es el alfarero hacia nuestras vidas. Y sabe, amado, con nuestra espiritualidad orientada a lo que es la adoración y la alabanza hacia Dios. Registra la Biblia que grandes ganancias nosotros obtenemos. Por eso es que en esta casa se alaba y se glorifica al Señor mañana, tarde y noche. Y por eso es que la conducta realmente de la iglesia debería de ser esta: continuamente en alabanza y en adoración al Señor. Y acá usted aprenderá a adorar y a bendecir a Dios en esta tierra, porque en una eternidad usted estará todo el tiempo adorando y glorificando al que lo creó bajo ese propósito. Aleluya. Obtenemos grandes victorias, hermana Johanna, cuando nosotros venimos y adoramos al Señor, como lo que ocurrió con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Grandes son las victorias. Lo mismo con el mismo Josué, cuando dice la palabra del Señor que Dios lo hizo tomar a Jericó y como con aquella gloria establecida en sus manos y en su boca, caminando alrededor de ellos. La palabra
actitudes maléficas, conductas inapropiadas en nuestra vida espiritual que no nos permiten activar lo que realmente somos como centinelas, ya nos decía el Señor en esta mañana. La necesitamos en nuestros corazones. Y no solamente lo vemos con Josué, cómo produce grande victoria en nuestra vida. Recordamos de la misma manera como dice la palabra del Señor que Dios lo hizo con el rey Josafat. ¿Sabe qué? Siendo, dice la palabra, una gran multitud de los ejércitos que venían de Moab, de Amón y de los montes de Seir, habían sitiado a Judá. Y el rey Josafat estaba triste porque las únicas noticias que traían sobre él era de que serían exterminados, serían aniquilados, acabados, mujeres, hombres, animales y todo lo que tenían en su momento serían destruidos porque se habían contado. Y ellos venían contra ellos, los de Seir, los de Amón y los de Moab. Pero vemos como Josafat tuvo temor. Siendo rey, dice la palabra que se humilló en su rostro en tierra, pero también hizo pregonar una actitud poderosa del ayuno y de la oración a todo Judá. Esta convocatoria permitió que Jaziel, dice la Escritura, se levantara entre el pueblo, comenzara a hablar en lugar de Dios. Y vino la acción profética para el pueblo que los iba a conducir al propósito por el cual Dios estaba con ellos. Y les dijo: no teman, no teman ni desmayen, salgan mañana porque Jehová está con ustedes. Esa actitud de la adoración y la alabanza que humilló al rey, que a todo Judá lo llevó a esa condición, en la que permitió a que nosotros podamos ver cómo Josafat levantó a los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré y los posicionó en una actitud de adoradores para el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte, dice la palabra, y alta voz. Con fuerte y alta voz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No estás animado todavía. Escucha lo que dice la Escritura. Con fuerte y alta voz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con fuerte y alta voz levantaban, dice la Escritura, los que venían de Leví, de las generaciones de Coat y de los de Coré, y tenían aquella frase insigne que decía: glorificad a Jehová. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Esta era la frase que tenían en sus labios y la declaraban mientras el pueblo iba a ir a la batalla. Ellos estaban proclamando esta frase gloriosa: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Iglesia de Dios de Puerto Carrilla, glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Escúchalo, pueblo amado, glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia. En medio de los huracanes, en medio de las tempestades, en medio de la muerte, en medio de las dificultades, mira, glorificad a Dios porque para siempre, he dicho, es su misericordia. Glorificad a Dios porque para siempre es su. Glorifícale. Glorifícale. Sí, el alfarero nos hizo del polvo. Y usted me dirá: pastor, nos fraccionamos, nos quebramos. Y esto pasa porque tienes que entender que no puedes mover nada si no es la voluntad del Señor. Aún las hojas de los árboles se mueven porque Dios así lo quiso que sea. Usted y yo no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Por eso nos creó de esa manera nuestro alfarero y nos dotó de esa espiritualidad en nuestra vida para que corramos hacia Él.
Señor, ayunando, orando, clamando al Dios de los cielos, vigilia, estudio de la palabra. Y mientras el pueblo tenía que ir a la batalla contra aquella multitud de esos tres grupos gigantes que venían contra ellos, más de alguno de ahí tenía quizás tener el pensamiento: somos tan pocos, nos van a destruir. Pero se contagió la acción profética de Jaciel cuando dijo: salgan mañana, el Dios nuestro los entregará en sus manos y Dios peleará la batalla por vosotros. Ese pensamiento, amado, se fue desarrollando y creciendo en el corazón y en la espiritualidad de la iglesia de Judá en los tiempos de Josafat, que entonces fueron los cantores, fueron los adoradores, y toda batalla, amado hermano, la mayor victoria la tienes cuando sabes que Dios te predestinó para que seas tú genuino adorador del Dios de los cielos sobre la tierra. Es ahí como ganamos las mejores batallas. Es ahí, Rita, cuando ganamos las mejores victorias en nuestra vida. Porque te pueden parar las manos. A Pablo le pararon las manos y a Silas cuando estaban en Filipos, dice la Escritura, y le pusieron el nombre quizás más fuerte para que lo encarcelara, y escogieron la mejor prisión, el mejor lugar según ellos, para que estuvieran ahí y no pudiesen hacer nada con las manos y con los pies. Santo. Pero Pablo y Silas a la medianoche comenzaron a orar, a cantar cánticos y salmos al Señor, dice la palabra, porque aunque tenían las manos atadas y los pies atados, tenían la boca libre para adorar, para bendecir, para glorificar el nombre del Dios de los cielos. Y la gloria de Dios descendió de tal manera, dice la palabra, que la tierra fue sacudida y vino un tremendo terremoto, desde la Escritura. Amados hermanos, las cárceles fueron abiertas y todos fueron libres. Todos fueron libres. Toda esta acción genuina que no nos para el enemigo. El enemigo te va a parar para que no adores. El enemigo te va a detener para que no levantes tus manos. El enemigo te va a querer detener para que tus labios no se abran y para que tu boca no provoque el nombre de Jehová en los cielos. Pero estamos libres para adorarle. Por nada del mundo te quedes en las convocatorias, donde genuinamente podemos adorar al Dios de los cielos y bendecirlo y hacerle esa gloria que descendió en los tiempos, dice la palabra de Pablo y de Silas, con Josafat y con Josué y con tantos hombres de la Escritura, también desciende entre nosotros. ¿Alguien me dice amén? ¿Cuántos creen que vale la pena realmente adorar al Señor? Tan grande fue la victoria, mis amados, que retornando a la acción de Josafat, dice la Escritura que cuando cantaban las alabanzas, entonces el Dios de Israel provocó que se pelearan en contra de ellos mismos, dice la palabra, los amoritas y los moabitas y los del monte de Seir, y ellos mismos se ponían emboscadas, y dice la Escritura que venían contra Judá, pero se mataron unos hacia otros. El Dios nuestro nos ama. Y como fueron despojados por todos Judá y de Josafat, y cómo llegaron hasta sus cadáveres, ahí donde estaban las riquezas, ahí donde estaban los vestidos, las alhajas preciosas, tanto, iglesia amada, que dice la Escritura que no
y para la gloria genuina de su nombre. Tanto dice la Escritura. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Yo quiero invitar a usted en esta mañana que nos pongamos sobre nuestros pies y que corramos en una actitud poderosa de adoración y de alabanza, y que nunca olviden, mis amados, de la materia prima de la que Dios nos hizo. Vamos concluyendo con esto. Nunca olvidemos de dónde venimos. Por eso es que el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Por eso es que el Señor dijo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso es necesario la vigilia de oración. Por eso es necesario que estemos despiertos, que seamos centinelas, que seamos atalayas. Porque si el ladrón viene a la noche a querer mirar tu casa, usted estará suficientemente despierto y preparado para contrarrestar las fuerzas que el enemigo quiera traer sobre tu vida. Por eso es que el Señor nos llama a que nunca nos olvidemos de la materia de donde venimos. Quizás de la menos valorada, porque no es oro ni petróleo, pero en ella se complació el Señor, nuestro alfarero, para poder edificarnos, para poder moldearnos y para poder diseñarnos. Esto nos invita a que cada día podamos descubrir el cuán necesitados somos de Dios. Esto nos enseña y nos invita a descubrir que por mucha posición que hayas alcanzado y que por muy alto nivel que hayas logrado y que por muchos ministerios que puedas desarrollar y por tanto renombre tenga, hermano Ponce, siempre seremos barro. Porque del polvo venimos, dice la Escritura, y al polvo regresaremos. Esto siempre nos enseña cuán frágil somos y con cuán vulnerabilidad caminamos sobre la tierra y que con qué facilidad podemos quebrarnos. Esto nos enseña nuestro alfarero cuando nos ha formado. Nunca nos olvidemos que es de la materia prima que el Señor utilizó. Por eso hay que resistir al orgullo. Por eso la soberbia dice nombre entre nosotros. Por eso la altivez no puede estar en el corazón del creyente. Porque Dios se goza de la humildad del corazón de los hombres. Y Él dice que Él resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. Dios es tu alfarero. Mis amados, Él te formó y nos dotó de sabiduría, de razonamiento y de espiritualidad. 3 características que en el orden y en el principio del Señor nos hacen traspasar los cielos, porque la Biblia dice que donde Cristo está, nosotros también estaremos, porque Él se hace morada para que nosotros podamos tener un lugar especial juntamente con el Hijo. No puede desanimarnos nada.
amado,